La semana pasada supuestamente lo habíamos transmitido, pero tuvimos un problema de audio, así que mejor lo vamos a hacer desde aquí. Sería Juan 31 al 36. Me indican con un amén cuando estemos listos. Juan 31 al 36 dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte la gloria esta mañana por tu grande amor, Señor, que nos muestras cada día. Como dice uno de nuestros textos que leímos, el que viene del cielo es sobre todo. Esto es tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú enviaste para enviar a quienes son tuyos. Tu palabra dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros respondemos a esto, Señor. Respondemos a ti dándote gloria. Dándote gloria. Queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, Señor. Enséñanos a vivir una vida agradable a tus ojos, Señor. Instrúyenos con tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuando con nuestro estudio, hermanos, del libro de Juan, hoy estaremos, como lo dije, en los versículos 31 al 36. Y nuestro título del día de hoy es El que viene de arriba. El que viene de arriba. Probablemente sus Biblias, las que tienen la Reina Valera, les va a decir ese título, ¿verdad? Entonces, anteriormente estuvimos meditando en los versículos de Juan 3, 22 al 30. Le habíamos titulado El modelo de un ministro de Dios. Pudimos ver cómo Juan el Bautista vivió para la gloria de Dios. Él fue un ministro para la gloria de Dios y él fue feliz al venir a este mundo y presentarnos al Mesías. Y le dimos un énfasis, hermanos, al versículo 30. Versículo 30 de Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el apóstol registra, hermanos, estas palabras de Juan el Bautista, y él lo expresa de esa manera: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y no solamente lo expresa, hermanos, sino que Él lo vive. En otras palabras, Juan el apóstol está diciendo, refiriéndose a Juan el Bautista, de que un siervo de Dios es caracterizado, hermanos, por su humildad. Ustedes quieren reconocer a un siervo de Dios, lo van a reconocer, hermanos, por su humildad. Nadie que fue llamado por Dios fue llamado a hablar de sí mismo, sino que fue llamado por Dios para hablar la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy seguimos adelante, hermanos, en nuestro estudio. Y comenzamos con el versículo 31. Juan 3, 31, sí. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Bueno, hermanos, como lo dije, ¿verdad? En el versículo 30 vimos que Juan dice que Jesús debe crecer, y Él debe de menguar. Pero ahora nos explica del por qué Él debe de crecer. Él resalta su origen superior, dice que es del cielo.
Es decir, que esta es, hermanos, la razón del por qué Jesús debe crecer, mientras que todos los demás deben menguar, ¿verdad? En otras palabras, Cristo es quien debe ser, hermanos, nuestra mente. Primera de Corintios 2:16, hermanos, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Más de Cristo, hermanos, menos de mí. Y Juan dice, el que de arriba viene, ¿verdad? Dice el texto, el que de arriba viene. Esto ya lo habíamos visto antes, en Juan 3:13. Si pueden acompañarme un poquito, regresen un poquito a Juan 3:13. Ya lo habíamos visto antes, Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para Jesús, hermanos, no era difícil hablar del cielo. Recordemos que el cielo había sido, hermanos, su hogar por la eternidad, por lo que él tenía, hermanos, una amplia experiencia, hermanos, con las cosas celestiales. Por eso Juan dice, el que de arriba viene, el que de arriba viene. Pero no solo Juan 3:13 nos habla de que Jesús viene, hermanos, del cielo, también es Juan 6:36, 33, perdón. Juan 6:33. Juan 6:33, me indican con un amén. Juan 6:33 porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Bueno, aunque aquí Jesús no nos explica el pan de Dios, sino hasta Juan 6:35. Pero está claro, ¿verdad?, que se refiere a sí mismo, que bajó del cielo, hermanos, a darle vida al mundo. Esto tiene coherencia con nuestro texto de Juan 3:31, el que de arriba viene. Regresamos otra vez a Juan 3:31. Y sería bueno, hermanos, ver otra frase, otra referencia sobre esta frase de que de arriba viene. Y sé que les dije que regresaran a Juan 3:31, pero más bien vayan a Juan 8:23. Disculpen, hermanos, Juan 8:23. Me indican con un amén. Juan 8:23 dice, y les decía, vosotros sois de abajo. Y luego aquí miren lo que dice, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús aquí nos deja en claro que su origen, hermanos, como su destino era muy diferente al de sus oyentes. Es decir, mientras el mundo de ellos era la tierra, para Jesús era el cielo, hermanos, y las cosas celestiales. Ahora sí, regresemos a Juan 3:31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. Y luego sigue diciendo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es muy interesante, hermanos, cómo este conjunto de palabras es sobre todos. Es sobre todos. Es muy interesante. Y el diccionario da, hermanos, una descripción referente a sobre todos. Y esta frase lo describe como más que una prenda. Así da la descripción de este conjunto de palabras. Y sigue diciendo, la palabra sobre todos designa una prenda de vestir exterior, diseñada para llevarse sobre la ropa ordinaria, para proteger del frío. Y bueno, Pablo describe a Jesús, hermanos, con un nombre que está por encima de todos los nombres. Veámoslo en Filipenses 2:9. Y él también usa estas palabras, es sobre todo. Filipenses 2:9.
Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó, hermanos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto significa, hermanos, que Cristo no se coronó a sí mismo, sino que el Padre lo coronó a él. Este conjunto de palabras, hermanos, hablando en términos bíblicos, son palabras divinas. Estas palabras no solamente le dan un nombre divino a Jesús, sino que Dios ha declarado, hermanos, que tiene el carácter y la persona, hermanos, por encima de todos los demás. En Efesios capítulo 4, incluso, Efesios capítulo 4, si pueden acompañarme, sería Efesios capítulo 4, 6. Me indican con un amén. Aquí vemos también este conjunto de palabras, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 6, hermanos. Para los que están llegando, Efesios 4, 6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual, ¿qué? Es sobre todos y por todos y en todos. Noten cómo Pablo acomoda las palabras es sobre todos, por encima o primeramente antes que por todos y en todos. En este versículo 6. Efesios también, en Efesios 1:21. Efesios 1:21. Efesios 1:21, me indican con un amén. Efesios 1:21, Pablo usa estas palabras sobre Cristo. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo, otra vez, no el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, este texto se refiere a seres angelicales, tanto buenos como malos. No sabemos los rangos, pero lo que sí sabemos es que Jesús se eleva, hermanos, por encima de todos ellos. En otras palabras, la frase sobre todo no significa que Jesús, no solo significa de que Jesús está por encima de Juan el Bautista, hermanos, sino que de todos los hombres, hermanos, en general, como también los seres celestiales, como dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tenemos dos puntos, hermanos, interesantes aquí que quiero que noten en sus Biblias. Si es posible, pongan una nota aquí en el versículo, regresando a Juan 3:31, hermanos. Juan 3:31, en la frase que dice, el que de arriba viene. Ahí es muy importante esta frase, si de alguna manera les gustaría subrayar esta frase, el que de arriba viene, dice el que de arriba viene, el versículo 31. Este es un sinónimo de la preexistencia, hermanos, preexistencia y deidad de Cristo al venir del cielo. Este término de arriba es la palabra griega, hermanos, anoten, que significa de arriba, de arriba. Vimos que Jesús usa esta palabra
Cuando dice en Juan 3:3, dice nacer de nuevo o nacer de arriba, es la preexistencia de Cristo, es la deidad de Cristo. Después encontramos, ¿verdad? Una coma, ¿verdad? Sí, una coma, lo que significa que debemos frenar y meditar. Y después dice la segunda frase, es sobre todos, ¿verdad? Es sobre todos. Esto confirma que Jesús, hermanos, es dueño y Señor de todo. Es sobre todos. Y bueno, esto nos lo confirma Colosenses 1:16, si pueden acompañarme. Colosenses 1:16. Me indican con un amén, hermanos, para... Colosenses 1:16. Leemos con cuidado. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego vean lo que dice. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí de nuevo vemos la preexistencia de Cristo, hermanos. Esta es la preexistencia de Cristo. Y luego sigue diciendo, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. El comentarista Ron Matton comentó sobre Cristo, hermanos, y su posición sobre esto, sobre todas las cosas. Y él dijo esto, se los voy a leer. Dice, en una época donde la gente tiende a adorar estrellas de rock, estrellas de cine y atletas cuya fama es voluble y fugaz, la Biblia nos dice que Cristo está por encima de todo y por la eternidad. Ningún nombre se compara con Jesús. Su nombre vivirá más que Washington, Lincoln, Napoleón, César Einstein, Mozart o Beethoven. Los reyes se inclinarán ante Él porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Termina diciendo, hermanos. Amén, así es. Seguimos adelante en nuestra siguiente fracción del texto, en Juan 3:31. Regresamos a Juan 3:31. Si gustan ponerle un separador allí en Juan 3:31 porque probablemente vamos a estar saliendo de aquí y regresar. Nuestra siguiente fracción del texto, Juan 3:31, dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que es de la tierra, 1, es terrenal, 2, y cosas terrenales habla, 3. Somos de la tierra y hablamos cosas de la tierra. 3 veces, hermanos, tenemos esta palabra aquí y de alguna manera enfatiza, hermanos, que estamos limitados como mensajeros en comparación, ¿verdad?, con el mensajero celestial que es Cristo. 3 veces vemos tierra aquí, ¿verdad? Y creo que Juan se refiere a sí mismo y por así decirlo, habla por toda la humanidad. Tierra, terrenal, terrenales, ¿verdad? Juan 3:31, 3 veces. ¿Y por qué? Porque el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Somos formados de la tierra, del polvo, y al polvo volveremos. Es un contraste muy, pero muy grande a Cristo, hermanos, que sostiene todo con la palabra de su poder. Y se hizo carne y habitó entre nosotros.
Por eso termina, hermanos, el versículo 31 diciendo, el que viene del cielo es sobre todos. Seguimos con el siguiente versículo 32, Juan 3:32. Juan 3:32 dice, y el que vio y oyó, coma, esto testifica, punto y coma, y nadie recibe su testimonio. Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo, hermanos, con palabras diferentes. En Juan 3:11, veámoslo, Juan 3:11. Regresamos un poquito, retrocedemos un poquito, Juan 3:11. Juan 3:11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús antes de esto le estaba hablando de la necesidad, hermanos, de nacer de nuevo y también de cómo nacer de nuevo era algo que solo Dios, hermanos, podría hacer. Esto le llamamos la regeneración. Y Jesús, hermanos, usó una analogía del viento. Veámoslo en el versículo 8. Retrocedan ahí, versículo 8, un poquito más atrás. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo una analogía, hermanos, que quita el nacimiento espiritual de las manos del pecador. Para los que estuvieron cuando hablamos sobre estos versículos del 1 al 10, recordarán, hermanos, que dijimos referente a este texto que ¿qué hacen ustedes para controlar el viento? Nada. Ustedes no están como que hoy quiero, ¿verdad?, que el viento sople 10 millas por hora detrás de mi casa, ¿verdad? No puedes mandar al viento, no lo podemos llamar, no hay manera de aumentar el viento en tu vecindario. El viento es invisible, hermanos. Es invisible, es incontrolable, es irresistible, hermanos. Es impredecible. No se le puede mandar, no se aparece porque usted quiere. No se va, hermanos, porque usted quiere. Y esta es la segunda analogía que Jesús usa con este gran hombre inteligente, brillante, Nicodemo, ¿verdad? Para decirle que esta es una obra en la que nadie participa. La gloria es solo para Dios, hermanos. Después en el versículo 9, ahí Juan 3:9, Nicodemo dice, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús dice, ¿cómo es posible que no sepas sobre esto? Y después Jesús se refiere a sí mismo en el versículo 11. Él dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús dice, yo vengo del cielo y sé por experiencia propia que lo que te digo es verdad. En el versículo 12 Jesús sigue diciendo, les he dicho cosas terrenales y no creen, mucho menos creerán las celestiales, ¿verdad? En el versículo 13 Jesús dice, nadie hablaría, ¿verdad?, del cielo si no viene del cielo, solo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es por eso que Juan 3:32 dice, el que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan 3:32, regresamos a Juan 3:32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Es decir, Jesús lo que vio y escuchó, él da testimonio. Y él se refiere, hermanos, antes de la encarnación. El Verbo vio,
Vean el verbo vio y lo que vio y lo que vio. Está en tiempo perfecto, hermanos. Está en tiempo perfecto. Él es perfecto, hermanos. Su testimonio es verdad. Su testimonio es perfecto, hermanos. Y Juan el Bautista, como todos los ministros del Evangelio, desde el Génesis, hermanos, hasta hoy, enseñan a sus oyentes por revelación. Por revelación. Es decir, Juan el Bautista, como todos los ministros desde el Génesis, hermanos, hasta hoy, enseñamos por revelación, hermanos, mientras Jesús testifica no por revelación, sino por conocimiento personal de lo que ha visto y ha oído. No podemos compararnos con Él. Él vino a este mundo, no como profeta, no como un ángel, sino como Dios mismo. Él es testigo del Antiguo Testamento, hermanos. Él es testigo del Antiguo Testamento. Él testificó del Antiguo Testamento, de lo que vio y oyó. Y este no es un simple versículo que podemos, por así decirlo, leer de manera simple. Dice el versículo 32, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Y hay muchas cosas que están pasando, hermanos, por la mente de Juan cuando dice esto. Cuando escuchamos a Jesús hablar del matrimonio en relación con Adán y Eva y el jardín del Edén, Él estaba allí. Era algo que Él había visto y oído. Cuando habló con Noé sobre el arca y el diluvio, era algo que Él había visto y oído. Cuando habló con Abraham, Noé, David, Daniel, estas personas las había visto y oído. Cuando habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Él estaba ahí. Era algo que había visto y oído, hermanos. Cuando habló de ese gran abismo, hermanos, abierto, y dio una descripción del tormento del alma, hermanos, en el infierno, era algo que había visto y oído. Cuando habló sobre el futuro y dijo que habría grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, que habría terror, ¿verdad? También dijo, y grandes señales en el cielo. Él había visto y oído, hermanos. Y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Versículo 33. Seguimos adelante, versículo 33. Dice, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. El texto dice, el que recibe su testimonio, aquí de manera opuesta de Juan 3:32, donde nadie recibe su testimonio. Aquí vemos que algunos sí recibieron su testimonio y creyeron que era el Hijo de Dios, que había venido del cielo como el Mesías. Dice el texto, el que ha recibido. Este es un sinónimo de que es un participante, hermanos. Él es un participante. Esto significa que no solo es se podría decir que no solamente es una decisión, no solo es una decisión, sino que es, hermanos, un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ustedes reciben el testimonio no solo de palabra, sino que viven una vida de acuerdo a lo que ustedes recibieron. Y esta verdad ya fue expuesta anteriormente en Juan 1:12. Juan 1:12, si pueden acompañarme. Pues, en unos momentos regresamos para atrás. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estas personas recibieron su palabra y creyeron y vivieron lo que recibieron.
Esto es a Cristo, ¿verdad? Y ahora son llamados hijos de Dios por Cristo, hermanos, por Cristo. Estas palabras, estas personas que reciben su testimonio, hermanos, y viven una vida que tiene coherencia del testimonio que recibieron, eso los hace testigos de que Dios es verdad, hermanos, de que Dios es verdad. Nadie verá a Cristo en ti, hermanos, cuando no vives lo que profesas. El que vive una vida desenfrenada al pecado, este no ha recibido, hermanos, el testimonio. No ha recibido el testimonio y por ende no muestra a Cristo, hermanos. No podemos invitar a nuestro familiar, a nuestro vecino, a nuestro tío, ¿verdad? O algún familiar, ¿verdad? Cuando no ven a Cristo en nosotros. Debemos recibir su testimonio y vivir de acuerdo al testimonio para ser testigos en la vivencia de que Dios es verdad. El versículo 33, dice el versículo 33. Este atestigua que Dios es veraz. Cuando el versículo dice este atestigua que Dios es veraz, es como si pusieras, hermano, un sello que Dios es verdad. Quien cree en Cristo cree en Dios, porque el Mesías es Dios. Y al final de Juan 3:33, Juan 3:33 dice, caracteriza, ¿verdad? Juan 3:33 caracteriza a hombres y mujeres que han tomado una decisión definitiva. Ellos reconocieron a Jesús, lo aceptaron a Él, hermanos, y su testimonio. Versículo 34. Versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Oh, es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Hay varias cosas interesantes aquí. Primero que nada vemos la Trinidad. Primero vemos la palabra ¿por qué? La palabra griega gar, lo cual es un término explicativo, ¿verdad? ¿Por qué? Es un término explicativo. Y que corrobora el testimonio de Jesús en el versículo 32. El Hijo de Dios, eh, el Hijo de Dios Jesucristo no habla, hermanos, sus propias palabras, sino las palabras de Dios. Y lo hace, hermanos, por medio del Espíritu Santo que el Padre le da. Dios envía al Hijo, Dios envía al Hijo, el Hijo habla. Esto habla está en tiempo presente. Las palabras que recibe, él habla, ¿verdad? Las palabras que recibió de su Padre, y cualquiera que recibe sus palabras, recibe al Padre. Jesús dice lo mismo en Juan 7:16. Vean lo que dice Juan 7:16. Me indiquen con un amén. Dios envía al Hijo, el Hijo habla lo que el Padre le dice que hable. Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, sino de aquel que me envió. Aquí vemos a Jesús que dice directamente que le dice que lo que él dice viene directamente del Padre, ¿verdad? Es decir, de Dios. También Jesús en Juan 8:26. Juan 8:26.
Juan 8:26 también dice que Dios le envió. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús dice, me envió. Esta palabra la vemos en este Evangelio de Juan, hermanos, por lo menos 21 veces. Y aquí en este versículo 34, o sea, de Juan 3:34, hay dos verdades juntas. Número uno, que Dios lo envió. Número dos, que Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Jesús Jesús nada hace, hermanos, por su cuenta. Él no lo hace, no hay nada que haga por su cuenta de manera privada, hermanos. Todo lo hace según el Padre lo envió. Juan 8:28. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Y luego el texto dice, Él da el Espíritu sin medida. Estamos de nuevo en Juan 3, hermanos, de regreso. Dice, pues Dios no da el Espíritu sin medida, ¿verdad? Él dice, Él. Este es Dios Padre dando el Espíritu a su Hijo, hermanos. Y de alguna manera subraya la intimidad entre el Padre y el Hijo, pero también debemos notar que esto muestra la plena humanidad de Cristo. Y se hizo hombre, hermanos, y vivió entre nosotros. Y Jesús confió constantemente en el Espíritu Santo, que es la verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Juan 14:17, hermanos. Juan 14:17, si gustan acompañarme. Vean lo que dice Juan 14:17. Me indican con un amén, hermanos. Dice, este es el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu de verdad. Verdad es sinónimo de Dios. Y luego sigue diciendo, al cual el mundo no puede recibir. Al cual el mundo no puede recibir. Y no lo puede recibir porque no lo pueden ver con sus ojos naturales, hermanos. Y luego sigue diciendo, porque no lo ve ni le conoce. Porque no lo ve ni lo conoce. Ahí está la palabra ginosco, ¿verdad? Relación personal. Porque no lo ve ni le conoce. Y luego sigue diciendo, pero vosotros le conocéis. Ginosco, relación personal, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esto permitió que Jesús hablara las verdades de Dios. Y Él nos muestra que debemos vivir en dependencia, hermanos, del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Tal como Jesús lo vivió y teniendo Él la plenitud,
del Espíritu Santo, esto garantiza las verdades, garantiza las verdades de su palabra. Todo lo que dijo es verdad. La fracción de nuestro texto dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Regresamos a Juan 3. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero, ¿qué nos quiere decir Juan con esto? Bueno, Dios no nos da, hermanos, el Espíritu, no nos da más bien el Espíritu en pequeña medida, sino que lo da de manera completa, hermanos, y permanente, a comparación al Antiguo Testamento, donde vemos que era limitado y temporal. En comparación, ¿verdad? Los profetas eran muy diferentes, los profetas del Antiguo Testamento a hoy. Ellos estaban limitados. Y Juan nos da un contraste con Jesús al decir que el Espíritu Santo está sobre él sin medida, sin medida. Por esto tenemos la confianza de que lo que Jesús dice es legítimo, hermanos, porque Él tiene el Espíritu Santo sin medida, en comparación, como dije, a los profetas del Antiguo Testamento, que eran ungidos solo para cuando debían de hablar en el nombre de Dios. Pero ahora los que creen en Cristo son llenos del Espíritu Santo por siempre. Efesios 5:18, veámoslo. Efesios 5:18. Efesios 5:18, ¿me indican con un amén? Dice, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Muy importante lo que escribe el autor, hermanos. También el autor de Hebreos, no quiero que se me pase, el autor de Hebreos referente a Cristo y su autoridad. Veámoslo en Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todos los profetas antes de Jesús fueron movidos por el Espíritu Santo. O sea, hablaron de parte de Dios, segunda de Pedro 1:21. Pero Jesús tuvo el Espíritu Santo sin medida. De hecho, Juan el Bautista ya había dicho que vio el Espíritu Santo descender y permanecer sobre Jesús. En Juan 1:32. Entonces el Hijo viene de arriba. Y como Él viene de arriba, esto lo pone por encima de todos. No hay don de profeta o maestro que no tenga, porque Él tiene la plenitud de todos los dones espirituales. Por eso Él habla la palabra de Dios. Jesús y los profetas no se comparan. Jesús es sobre los profetas. Y Juan el Bautista habla sobre esto, ¿verdad? Él sabe muy bien cuando él dice es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Continuamos adelante en el versículo 35. Versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
Dios ama al Hijo. Noten que no dice amó o amará, sino que ama. Está en tiempo presente. Tiempo presente. Esto nos describe el amor del Padre al Hijo. Por eso el versículo que acabamos de leer dice, Dios le da el Espíritu sin medida. Y este versículo 35 refuerza esta verdad. El Padre ama a Jesús y nada le niega. Vean lo que dice Mateo 11:27 sobre esto. Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre todo le entregó porque ama al Hijo. Porque ama al Hijo. Dice el texto, el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Así dice Juan 5:20. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y obras mayores que éstas le mostrará el Padre, de modo que os maravilléis. Así dice Juan 5:20. El texto dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. En otras palabras, como resultado, hermanos, del amor que el Padre le tiene al Hijo, Dios le muestra todo lo que está haciendo. Y nuestro versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este texto también proyecta la relación, hermanos, de los cristianos con Dios, pero está fundado en el amor de Dios por el Hijo. Y esto nos da 5 razones del por qué debemos confiar, hermanos, en Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué? Número 1, se los voy a dejar saber. Número 1, porque Él es superior a todos los demás. Versículo 31. Número 2, porque fue enviado por Dios, hermanos, en una misión de redención. Versículo 34. Número 3, porque Dios continúa dándole la plenitud del Espíritu. Versículo 34. Número 4, porque Dios lo ama. Versículo 35. Número 5, porque Dios ha puesto todo en sus manos. Versículo 35. Todo esto muestra la deidad del Hijo y debemos confiar, hermanos, en el Hijo, en todo, porque el Padre ha puesto todo sobre sus manos. Versículo 36 y el último, hermanos. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo hay 2 caminos, 2 senderos, 2 fundamentos, no hay más opciones. Por eso el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 5:24. Juan 5:24, vean lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24, me indican con un amén. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra creer, hermanos, es una palabra muy, pero muy importante. Es la palabra amán en griego. Y esto implica tener fe, ser fiel, ser veraz, confiar. No importando, hermanos, la adversidad. El cristiano debe creer, no importando, hermanos, las circunstancias. Entonces, escuchar la palabra y creer en Cristo tiene como resultado, hermanos, vida eterna. El texto dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Regresamos a Juan 3:34. Perdón, Juan 3:36, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra creer está en presente. La palabra creer, hermanos, está en presente, lo que significa que es, como lo dije anteriormente, es un estilo de vida. Y al final de cuentas no es una vida de perfección. Recuerden esto, no es una vida de perfección, sino es una dirección hacia Dios, hermanos. Es un camino que caminamos no perfectamente, pero vamos en dirección hacia el Señor, ¿verdad? En otras palabras, el Evangelio no es solo una persona que recibimos o una verdad que aceptamos, sino que es una vida que vivimos, hermanos. Es una vida que vivimos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rechazar al Hijo, desobedecer al Hijo, es no aceptarlo, hermanos. Y obedecer es un paralelo de creer. Nadie obedece lo que no cree, ¿verdad? Entonces Juan dice, el que cree genuinamente obedecerá genuinamente, hermanos. Vamos a ponernos de pie.